En la gracia se conoce quién es quién. Ese es el título de la enseñanza. En la gracia se conoce quién es quién. Quiere decir que en la gracia no se puede camuflar nada. La gracia, el evangelio de la gracia es el evangelio de la vida eterna, del conocimiento, de la sabiduría, del poder, de la santidad, de la verdad, de la justicia, del verdadero amor. El evangelio de la gracia no es un evangelio inventado por el hombre, es el evangelio de Dios. El evangelio de la gracia, nada se queda oculto. Todo tiene que salir a la luz. Por ejemplo, antes de empezar, siempre me regalan 10 minuticos para saludar a todos los que ya están ahí conectados, sentados al frente del computador en esta mañana, permitiendo que el Espíritu de Dios pueda usarme, que el Espíritu de Dios pueda llenar mi boca y hablar por todo mi ser para poder traer conocimiento y luz a cada uno de los que nos oyen. Saludo a todos los hermanos en el mundo entero, en México, en España, en los Estados Unidos, en el Ecuador, en Venezuela, en Costa Rica, en Colombia. A todos y cada uno los declaro muy bendecidos y espero que estemos conectados en la misma vida del Espíritu. El tema para esta mañana es: en la gracia se conoce quién es quién. Pero antes de ello quiero darle respuesta a las preguntas que me han hecho en esta semana que pasó. Me hicieron una pregunta: ¿por qué la gente no recibe el evangelio de la gracia? ¿Y por qué las iglesias de la gracia no crecen? ¿Cuál es la razón de que la gente no se motive verdaderamente a hablar de un evangelio que quedará establecido eternamente y traerá prosperidad a las naciones, traerá paz a los pueblos, traerá paz a las naciones, traerá paz a los hogares, transformará al hombre, transformará a la mujer, transformará a cada persona que habla el corazón verdaderamente a Cristo? ¿Cuál es la razón? La razón es mucha. Y antes de pronto, a los que les gusta escribir, voy a dictarte varios textos bíblicos antes de empezar aquí el tema en esta mañana. ¿Por qué y cuál es la razón de que la gente no hable, ni se congregue, ni acepte el evangelio de la gracia de Dios? El evangelio de la gracia de Dios, oído, precisamente por ser el evangelio de Dios, la gente rechaza desde un principio. Porque todo lo que usted ve, con mucho respeto lo digo, y con mucha humildad, todo lo que usted ve hasta el día de hoy, después de la muerte de Jesús de Nazaret, en el madero, todo ha sido establecido netamente por el hombre. Tanto el compartimiento en los púlpitos, las congregaciones, en toda parte, ha sido constituido netamente por el hombre. Siempre se ha enseñado o se ha predicado, no se ha enseñado, y se ha predicado sin revelación, sino por motivación, por interés natural. Porque la gente hasta el día de hoy espiritualmente está ciega. El evangelio de la gracia es espiritual, no es natural o terrenal. Por eso es que el evangelio de la gracia es tan difícil. Por ejemplo, pueden entrar a una congregación o comenzarse un grupo con 200, cuando la persona haya sido constituida
netamente por Dios, empiece a abrir su boca y hablar la verdad de Dios, el grupo se reduce. Si quedan 2 o 3, son muchos. Porque a la gente cauterizaron los sentidos. Él le adormeció los sentidos a la humanidad. Con la emotividad, con el grito, con el diablo, con los demonios, con el infierno, con el bautismo en agua, con la imposición de manos, con la echada de aceite y con muchas cosas más. Le adormeció los ojos. Entonces, tomando un ejemplo, en el año 1451 antes de Cristo, antes de que Cristo se hiciera presente, oído, Dios mostrándome a mí el ejemplo a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, cuando salió de Egipto, tenía todo. Y el camino que necesitaban ellos no eran sino 3 días para llegar a la tierra prometida. Y se demoraron 400 años. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? La inconformidad del hombre. Dios en el desierto les dio a ellos todo lo que pidieron y los protegía. Y no habían enfermedades, no existía la muerte. Ellos no tenían que ir al almacén Papá el Paisa para comprar sandalias, ni ponchos, ni nada. Si había calor, él les daba frío. Y si había frío, les daba calor. Pidieron agua, agua se les dio, pidieron carne, carne se les dio, pan, comieron de todo. Tenían la protección del Eterno. Y empezaron a mostrar una inconformidad. Tanto así que comenzaron a labrar, a levantarse y a hacer imágenes. Y a decirle al pueblo, estos son tus dioses. Después de que Dios cogió a Moisés y le dijo, hombre, este pueblo verdaderamente me decepcionó. Me arrepiento de haber colocado al hombre en la tierra, no de crearlo. Es un fraude, es algo. Entonces, desde ahí parta, porque hay que leer historia. Desde ahí parta. ¿Cuál es la razón por la cual la gente nunca ha querido ni ha venido a la gracia? Pero la gracia es la que va a quedar establecida, gústele o no le guste a la gente. Nosotros sabemos que estamos luchando contra un sistema diabólico y poderoso y riquísimo. Dios mismo lo dice. Diciéndole en el libro de Jeremías, un ejemplo, capítulo 51, le dice él al sistema religioso en general, tú sos la que está sentada sobre muchas aguas y sos riquísima y tenés muchos tesoros. Hablándole al sistema, ¿verdad? Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 17. Y las muchas aguas son las gentes. Riquísima. Entonces a la gente le entontecieron, le adormecieron los sentidos de Dios. Mira lo que dice ahí, voy a compartirte un solo texto. En Deuteronomio capítulo 29, tú lees desde el 1, no es el tema. No es el tema. Capítulo 29 dice, versículo 24. Dice, capítulo 29, versículo 4. Pero hasta el día de hoy, Elohim no les ha dado corazón para entender, mente. Le creyeron más al hombre que a Dios mismo. Dice, ni ojos para ver. Quiere decir, la gente ve con sus pepas, con sus pepotas para ver los chismes, brollos, enredos, pero los ojos espirituales están cerrados. Por eso no pueden entender lo espiritual. Ni oídos para oír.
acoe, porque la gente llega es con oreja, con ous, trompa, con el oído que oye chisme, brolles, enredo, mire lo que dijo y con eso se nutren. Viendo se nutren, oyendo mal se nutren, y de eso mismo viven y eso mismo hablan. ¿Tú ves? ¿Es Dios qué hizo? A esta gente hay que dejarla así. Miren lo que dice Romanos capítulo 11. Ya me metí en camisa de 11 varas ya. Romanos 11. Mira lo que dice Pablo. Simplemente te estoy dando una explicación porque más adelante estaré enseñando con pelos y señales. Tú entiendas. Versículo 8. Dice, como está escrito, lo que leímos en Deuteronomio, no se puede borrar. Como está escrito. ¿Ah? Dios le dio espíritu de estupor, de sueño, pereza. La gente está espiritualmente dormida. Si la gente hubiera, esto no es cuestión de emoción, de brincos, de danzas, de banderas y no, eso no, porque eso pasa. Eso pasa. Si la gente no estuviera dormida, tenía una opción brava, poderosa. Dice, oído, ojos con que no vean, los ojos espirituales completamente ciegos. Por eso leen y no entienden. Por eso hay que acudir al hombre a que establezca lo que él conoció en un colegio o en una universidad o en un instituto natural, pero no tuvo un desarrollo espiritual, no tenía vida, no tiene vida en el espíritu. Y dice, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esa es la lucha. Esa es la lucha. El evangelio de la gracia es el evangelio de que al mundo entero le traerá paz, convicción, seguridad, reposo, confianza, aprender a depender del Creador y no de los sistemas ni de los hombres. Perdónenme la expresión, pero la basura del hombre que con buena intención ha llegado, se ha preparado en emisoras para hablar por micrófonos, estudios seculares y tal, y a traer la motivación, a meterla dentro del cuerpo de Cristo, eso es lo que tiene a la humanidad separada verdaderamente del Creador. El único evangelio que traerá prosperidad y paz es el evangelio de la gracia de Dios. Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 23, usted en su casa puede leer. Que es imposible que uno traiga, oído, una lámpara para iluminar el mundo y la meta debajo de la cama, debajo del almohad. Es imposible. Por eso nosotros tenemos que hablar base a lo que Papá Dios nos da cada mañana, cada día. Para eso estudiamos durante toda una semana, para poder transmitirte a ti el pensamiento del Creador, no el conocimiento natural humano, que es lo que tiene desestabilizado al mundo entero, lleno de religiosidad, lleno de vejez, de enfermedades, de escasez, de problemas, de conflictos, de angustia, las naciones. Si este evangelio hubiese quedado establecido, no habían guerra en las naciones. Todo era paz, todos estaríamos verdaderamente dependiendo del Creador. Lea historia y vea verdaderamente la gloria del Señor. Amén. Deme un aplauso al Espíritu de Dios. Vamos a entrar en el tema de esta mañana. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por darnos el privilegio
de podernos sumergir en el agua pura de tu palabra, de que el poder de tu Espíritu nos pueda, Señor, usar, porque nosotros no sabemos absolutamente nada, solamente sabemos que somos portavoz de algo que va a transformar las familias, los hogares y el mundo entero, que es el Evangelio del Cristo resucitado, que es el Evangelio de la unción, que es el Evangelio donde, Señor, hemos entendido por revelación del Espíritu, que todo el que vaya a hablar de este Evangelio, tú lo has tenido que conocer, lo predestinaste, lo perfeccionaste, no es fácil, la perfección tuya, que nosotros que vivimos en ella, Señor, muchas veces quisiéramos hacer las cosas antiguas y los deseos netamente humanos no nos es permitido, porque un Dios tenemos y ese eres tú. Llénanos de tu paz, de tu gozo. Permíteme abrir esta boca, Señor, llena de la sabiduría tuya para impartir este conocimiento a nivel del mundo. Cada persona que reciba este evangelio, Señor, que en él florezca cuando lo reciba de corazón sincero, para la gloria tuya, bajo el poder del instructor número 1, de mi maestro, del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Vamos a hablar de lo que nos compete. Vamos a hablar de lo que está escrito aquí en el libro. En la gracia se conoce quién. Te invito a abrir Isaías. Vamos a ver los ejemplos. Año 712. Vamos a ir viendo ejemplos. Capítulo 44. Solo aquí en el Evangelio de la Gracia se conoce quién fue verdaderamente constituido por Dios para ejercer uno de los ministerios, de los 5 ministerios que están en el libro de Efesios. Solamente en la gracia. Y ahí están los ejemplos y vamos a ver, vamos a ir hasta las 12:10. Ustedes almuerzan a la 1. Hoy lo voy a descubrir un poquito. Recuerde que yo no predico, yo enseño. El que predica miente, engaña, manipula. El que enseña edifica, instruye, capacita y hermosea. Amén. Isaías capítulo 44, versículo 2 dice: así dice el Señor, hacedor tuyo, Denis, el que te formó desde el vientre, coma, el cual te ayudará, futuro. No temas, siervo mío, Denis, y tú a quien yo escogí. ¿Verdad? Sí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y sobre los ríos, oído, sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Quiere decir que esto le estaba hablando al profeta Isaías. Cuando él da un texto, yo lo recibo, yo lo personifico, encarno la palabra, la meto en mi vida, la tomo para mí. Quiere decir que toda persona que venga al ministerio que Dios me dio, tendrá vida en el Espíritu. Como a cualquier persona que Dios coloque en diferentes lugares, que Él lo coloque, no que le dio por colocarse, también va a ser lo mismo. También va a ser lo mismo. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
Mi espíritu derramaré sobre tu generación, bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre las hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Y este dirá, yo soy del Señor. Y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano al Señor y se le apellidará con el nombre de Israel. Dice en el versículo 2, así dice el Señor hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Presta atención, para que Él lo pudiera formar a uno desde el vientre. Que esa es la gracia. Que quiere decir que antes que a mí me formara, me conoció. Y entonces digo, pues bueno, vamos a formarlo en el vientre, a que salga completico y no le falte nada. Vamos a ponerle tendones, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle allá y vamos a predestinarlo para que él pueda funcionar de acuerdo a lo que yo establecí, no a lo que estableció el sistema ni los hombres. ¿Tú ves? La diferencia. Porque este va a servirme más adelante. ¿Ah? Entonces, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Es Dios mismo. El versículo 24. Así dice Elohim, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo, oído, solo los cielos, extiendo la tierra por mí mismo. Para que uno lo forme, tuvieron que conocerlo primero. ¿Sí o no? Ay, y le dieron la vida. Y ese es el chasco número 1 a nivel del mundo. Lo que él creó, lo formó. Así es en el mundo natural. Todo lo que él conoció y formó en el vientre de nuestra madre, tiene que formarlo él. Tiene que formarlo. Que no haya especulación, que no haya esto, que no haya aquí, que no haya mentira, Él es el creador y el redentor. Ya que es que toda la gloria se la lleva él. Isaías 41. No me puedo quedar ahí. Versículo 1 dice, escúchenme en costa y esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos en juicio. ¿Ah? Isaías 49. Versículo 1 y versículo 5. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Dios me llamó desde el vientre, dice Isaías, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Versículo 5. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su servidor, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. ¿Por qué? Porque estimados serían los ojos del Señor y el Dios mío será ¿qué? Mi fuerza.
¿Qué está expresando él aquí? De la encarnación. De la encarnación. De la palabra. De la palabra. Por eso dice en el versículo 1. Oídme constas y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre. Desde el vientre. Eso es lo que tiene que conocer la gente que busca a su Creador. Que el Verbo se hizo carne. Eso es lo que dice Juan 14. Y anduvo por las calles. La palabra andando a través de Jesús de Nazaret. Y la gente se admiraba por la sabiduría que él tenía. Con la sabiduría con que él hablaba. ¿Cómo discernía? Cuando se le iba a arrimar a alguien, ya conocía el pensamiento de la persona internamente. Tenía una capacidad de discernir por la vida del Espíritu. Expresaba el poder que había sanando a los enfermos. Hoy en día un poco de charlatanes, que ya no un poco de payasos a pararlos en la tarima. Yo estaba enfermo de esto, esta tripita que me salió por aquí, la tripa lo mató con el tiempo y no volvió a pasarlo. Manipulación. Manipulación. Todo eso lo mandó a recoger. Él dijo, no, yo oí el cumplimiento de eso. Porque ahora yo voy a estar encarnado, metido en cada persona. Para que si la persona cree, oye, entiende, comprende, no haga sino declarar y yo funciono a favor de ella. Porque Él es la palabra. ¿Aló? Dale un aplauso al Espíritu de Dios. Solo en el Evangelio de la Gracia existe la verdad de Dios. Porque el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, vale, dos textos bíblicos. Romanos capítulo 8. No te incomodes porque yo manejo tanta Biblia. Te estoy transmitiendo el pensamiento del escritor. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Filipenses, capítulo 2. Chama. Filipenses, capítulo 2. Versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3. (3:16). Dios fue que cegó los ojos de la humanidad entera
hasta el día de hoy para que no se sanen. Tremendo, ¿eh? Por eso mantienen llenos los hospitales, las naciones en toda parte. Cada día sacando invenciones de remedios para esto y esto. No es de eso que está hablando, de la sanidad del cuerpo, sino de la sanidad espiritual. Donde hay sanidad espiritual hay salud, hay paz, hay reposo, hay fuerza, hay confianza, hay de todo. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, quiere decir que esto no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Ah? Que ya hubo un sacrificio por amor del mundo, ¿no dice Mateo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a los pentecostales, ni dijo tampoco a Julano, a Sultano, a los musulmanes, no dijo nada de eso. Al mundo. Para que todo aquel que en él, la palabra, crea. ¿Qué pasa? No se pierda de tener vida y vida en abundancia. ¿Ah? Pero el que pierde la vida es el que no quiere regresar a él. Me puse yo a pensar y dije yo le doy gracias a él. Cuando yo empecé en el Evangelio de la Ley. Y vi palpablemente que mi esposa puede decir y las personas que estuvieron alrededor los milagros que habían. Los milagros que habían. Y observa, una vez estábamos en una administración en la mañana, o no sé si era vigilia o no, o teníamos una reunión y estaba la congregación llena cuando no había nadie. Y eso es lo que a mí me da testimonio a mí mismo, porque como yo no estoy ciego, y yo estoy viendo la realidad, que por sus frutos lo conoceréis, si uno es de Dios o no es de Dios. Y estaba yo ministrando, estaba así con el micrófono, porque era de un cable grande. Y cuando volteo yo aquí, que me están regalando agua para tomar, estoy viendo en mi mente a una persona levantarse a esta altura. Y cuando volteo, la persona va bajando. Un muchacho. Y quedó mudo como por una semana, pues, más o menos. Hablando una semana en lengua. Pero la intención, el mal corazón, la actitud interna de la persona, viendo lo que Dios había hecho. Pasó el tiempo, entonces yo lo dejé. Pero el hombre estaba manipulando a las muchachas de la congregación. Y hoy en día, si ese evangelio hubiese sido verdaderamente poderoso, el muchacho había quedado transformado toda la vida. ¿Sí o no? Por aquí lo voy a pasar. Envejecido. Bastante envejecido. A comprar bici. Y no, ya van varios. Es la cuestión nuestra. A ver algo y decirlo, no dejarme que yo me curtiera ahí por unos 20, 30 años. Si no, de ahí no me habían sacado a mí. Sería un logro. Pero 9 años nomás duré. Y al conocer este evangelio, completamente quedó borrado todo. Muerte a lo natural. Dice, e indiscutiblemente grande es
el misterio de la piedad. Nadie entiende que ya hubo un sacrificio por amor. Dios fue manifestado en carne en Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles buenos y malos, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En gloria. Y por allá en Juan, capítulo 1 de Juan 4:2 dice, el que confiese que Jesucristo vino en carne, ese tiene a Dios y tiene a Cristo. Creo que es así más o menos. Oído. Por eso uno tiene que tener la capacidad de discernir en dónde está la palabra encarnada. Uno tiene que darse cuenta verdaderamente qué persona o tipo de persona está enseñando la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay que distinguir dónde esta palabra ha calado. Y uno se da cuenta cuando ve a alguien hablar de la gracia y está firme, sólido, sin rudimentos, sin tradiciones, sin costumbres humanas naturales, sin mañas, sin hipocresía, sin falsedad, sin doblar la voz, sin tratar de ser igual al Papa. Uno tiene que darse cuenta verdaderamente dónde está el Evangelio de la Gracia. ¿Quién lo está enseñando? ¿Ah? Entonces, cuando yo veo a la persona que está hablando de gracia, está sólida, sin rudimentos, sin tradiciones, sin confabulaciones con el sistema, estoy viendo a Cristo en la persona. Sinceramente, la persona sólida, hablando con seguridad, con convicción, no con doblez, no con doblez. De esos doblados sí que hay muchos. Y para poder ver a Cristo en esa persona, primero tuvo que haber que lo conocieron. Primero dijo papá, hombre, a este lo conocí y a este lo voy a formar en el vientre de su madre, para que salga y pueda llevar a cabo la tarea. Después lo va a coger yo y lo va a formar. Él es el barro, yo soy el alfarero. Y cuantas veces tengo que tirar el vaso a tierra, quebrarlo para volverlo a hacer, lo hago. Volverlo a hacer, lo hago. Tiene que ser llamado, conocido, llamado, constituido netamente por Dios. Y te traigo un ejemplo. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Versículo 5. Vamos a ver varias cositas aquí para terminar e irnos con este tremendo mensaje. Antes que te formara en el vientre, presta atención.
antes de que Él permitiera formar esos huesitos, formar los ojos, la cabeza, tal, y que eso no fuera a ir a una caneca, a una letrina, que no fuera a ser abordado. Te conocí y permití te conservé en los lomos de tu padre, de generación en generación, hasta que él conociera el vaso que iba a producirte. Yo estaba ahí en la jugada. Yo estaba ahí en la jugada. A pesar de que la persona tuvo relación con fulano, sultano, perencejo y tuvo varias mujeres y todo esto, no permití que tú te fueras en un vientre que te iba a vomitar. Porque el viejo era un poco sinvergüenzón. Siempre él estaba allá, yo estaba metiendo la mano para arrinconarte a un lado y conservarte para que pasara otro, y tú no. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Te conocí, y como te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Observa la expresión de otro hombre bíblico, predestinado para estar en Dios, Job. Vamos un momentico a Job, y ahorita regresamos aquí. Capítulo 10 de Job. Job, pero no el que vende maní. Versículo 8. Dice Job: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Quiere decir que le dio la vida, lo conservó, le preservó la esperma en los lomos del padre, lo formó en el vientre de la madre, le dio la vida y ahora lo trae aquí para deshacerle todo natural y formarlo netamente espiritualmente. Acuérdate que como a barro me diste forma para hacer un vaso de honra, y en polvo me has que devolver. ¿Cuándo entenderá la gente esto? Que la gente quiere llegar al evangelio de Dios, al evangelio de Cristo, el resucitado, o al evangelio de la gracia, con su cantidad de mañas, basuras, traído tradiciones naturales para tratar de funcionar dentro de esto, y no le funciona. La persona se decepciona y después de hablar gracia vuelve nuevamente al vómito porque no le dio resultado. Muchacho, versículo 10. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Muchacho. Me volviste de piel y carne. Me vestiste de piel y carne. Y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia. Me concediste. ¿Y tu cuidado qué? Guardó mi espíritu. Y tu cuidado guardó mi espíritu.
Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. ¿Ah? Yo sé que estas cosas están cerca de ti. La expresión de Job. Mira lo que dice el Salmo 139. La expresión de David. Versículo 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. ¿Ah? ¿Porque qué? Porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe ¿qué? Muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, la relación, vieron tus ojos y en tu libro estaban inscritas todas aquellas cosas que fueron luego ¿qué? Formadas sin faltar una de ellas. Tremendo esto, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 9? Vamos rapidito ahí, que me quedan 40 minutos. Capítulo 9, versículo 21. 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Tiene o no tiene poder él? Dejarse formar por Dios es lo más difícil que puede haber. Porque Dios no le pasa una negativa ni mala a nadie. A nadie. El Señor, en realidad el Señor no llamó a Jeremías para invitarlo a ejercer la misión de profeta o profética. Más bien Él le informa que Él le ha dado la vida con la expresa fidelidad de hacer de Él un profeta. Un profeta. Es lo mismo. En los 5 ministerios está el profeta, es el que habla, enseña. En este caso allá hablaba y pronunciaba lo que Dios decía. Lo mismo hoy en día, anticipándose a las cosas. 2. Te conocí, le dijo Dios a Jeremías. En el sentido bíblico del verbo conocer, esto implica casi siempre una relación muy íntima y personal que uno debe tener con una persona. Hermano. Jesús dijo, hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre. Para una persona estar dentro del ministerio de su carrera, en este ministerio que es serio a nivel internacional, primero tiene que haber una relación y conocerse muy bien entre las personas. En este caso, entre el pastor y cualquier miembro que quiera funcionar dentro del cuerpo y ejercer un ministerio serio. ¿Lo tiene que hacer con Dios? ¿Lo tiene que hacer con la persona que representa a Dios? Eso no es por llenar vacío, hermana, coge esto, hermano, haga esto, no. Una relación.
Cuando una persona falla, la persona no se vuelve a tener en cuenta para nada. ¿No? Ahí está Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Versículo 3 y 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Gracia, autoridad, poder, dulzura, sencillez. Versículo 4. 3 y 4. A él abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama. ¿Por qué? Por nombre y las saca. A este abre el portero. ¿Por qué? Porque conoce su voz. Y el portero es el espíritu. Para entrar a su prado. A él abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de él, de ella. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, dijo él, y conozco a mis ovejas. Es muy triste que un pastor no conozca a sus ovejas interiormente, espiritualmente, cómo andan ellas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En algunos contextos incluye la idea de que uno debe de alcanzar o tener la capacidad de discernir. La gente todo lo ha convertido en fuego y en religiosidad, pero no se dignan a conocer uno. Por ejemplo, yo como pastor tengo varios ojos y estoy pila, estoy viendo. Cuando una persona habla, hay que suplirle por la palabra para que la persona pueda tener ¿qué? Confianza. La idea de discernimiento y la elección. Y hay un ejemplo en el año 787 de una persona que conoció bien del Creador. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Por tanto, los castigaré por todas vuestras maldades. Así estamos rodeados nosotros, que los que queremos permanecer no tenemos respaldo, apoyo, lo que es desprecio, y la gente habla sin sentido. ¿Por qué? Porque tienen los ojos del entendimiento ¿qué? Cegados. No entienden que lo nuestro es espiritual, no natural, y que hay que meterse al mundo espiritual por el crecimiento y el desarrollo de la fe. Que hay que hablar, expresar, permanecer.
fiel hasta el último momento, aquel que nos da el alimento espiritual, que es la palabra. Tercero, te santifiqué, le dijo Dios a Jeremías. Esta expresión traduce un verbo oído hebreo que significa consagrar. Santificarse, no santurrón. Santificado una persona es porque tomó la determinación base al conocimiento que ha recibido, a la obediencia, y quiere agradar a su creador, a consagrarse, a apartarse paulatinamente, sabiendo que fue predestinado y puesto para que haya el cumplimiento, para que haga el cumplimiento de una misión. Ahí es donde uno tiene que tener discernimiento. Dios a uno no le da sabiduría media ni el conocimiento. Cuando uno designa personas para determinadas tareas y las personas fallan, es porque no son. Habrá otras, hay que crearlas. No son. No sirven para cumplir tal misión. No se les puede. Eso no es de bulla y alegría y risa. No, no. Eso es de compromiso, de entrega, de saber que ahí está mi prosperidad, mi paz, mi reposo, mi confianza, mi crecimiento espiritual. Y está el ejemplo, lo que leímos ahorita en Isaías. Dice, voy a leértelo aquí, para que tú no abras allá. En Isaías 49 dice, oídme constas, ¿cómo van a escuchar? Tienen los ojos del entendimiento cegados. ¿Quién le adormeció los sentidos? El hombre, el sistema religioso. Les metió diablo, infierno, condenación, les metió una cantidad de argumentos netamente naturales, oído, cosas que ya pasaron. Y con persuasión, manipulación, con fingimiento, quebrando la voz, haciéndole creer a la persona cuando la persona no ha salido de la soberbia, de la mentira, del engaño. Chacho. Haciendo lo que él es el pastor. Hombre. Desde que yo conocí este evangelio, de verdad que esto sí es llevar. Ir muriendo a las pretensiones netamente naturales y humanas. Difícil. Oídme. Para oír necesitamos apoyo, vida en el Espíritu. Para retener y poder hablar. Oídme. Está con letra mayúscula. Estén atentos de la palabra que va a salir de mi boca, que va a quedar escrita, en la que ustedes deben de funcionar, deben de coger y guardar para funcionar de acuerdo a lo que está establecido. Costas, escuchar, pueblos lejanos como Colombia. Yo, Elohim, oído. Elohim me llamó, dice el profeta, desde el vientre de mi madre. Me dio algo específico, me conoció y me dijo, este hombre va a funcionar. Y si no funciona, ya está predestinado, lo tengo que traer para deshacer. Desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y el 5 dice, ahora pues, dice el Señor, el que me formó. Cuando uno viene formado, viene derecho. Viene gente desde el vientre llena de mentiras.
Desde antes de que nacieran ya vienen tapados en la mentira, en la manipulación, en el engaño. ¿Ah? Eso es lo que dice el Salmo 58. Desde el vientre de su madre ya vienen torcidos. Ya vienen torcidos. Ahora pues dice el Señor, el que me formó desde el vientre, para ser su servidor, para hacer volver al pueblo. Eso es. Que Dios nos haya permitido a nosotros salir al aire por este canal, para que la gente entienda y vea en el mundo entero que sí hay hombres verdaderamente constituidos netamente por Dios, de Dios, pero mientras estén ejerciendo el sistema religioso, equivocados, para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel. Porque seré estimada. Seré en los ojos del Señor, el Dios mío, será mi fuerza. Pablo dijo, Gálatas 1, voy terminando. Gálatas capítulo 1. Mira lo que dijo Pablo. A ver si los que ven, los que oyen estas enseñanzas entienden una vez por todas. Gálatas 1, versículo 14, 15 y 16. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde dónde, desde el vientre de mi madre, oído a los que quieren ejercer el pastorado en el Evangelio de la Gracia. Primero Dios tuvo que conocerlo, predestinarlo, prepararlo para que le fuera fiel a Él, no al sistema ni a los hombres, a Él, a Él. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo, oído, predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No me fui a la gente de la ley, ni a los institutos, ni a las escuelas. No es malo estudiar. Lo malo es que la gente que cogió el Evangelio se fueron a conocer, a adquirir el conocimiento del hombre. Y ahí se quedaron. Oyendo al hombre, que el diablo sale por la noche y se lleva a fulano, sultano, que el infierno está abierto, que esto y lo otro, manipulación, intimidación, engaño, porque el diablo fue destruido. Infierno no existe, condenación en Cristo no existe. Estamos dentro de un reino donde hay un Dios que vivo. ¿Aló? Cuarto, y ahí termino. Jeremías, te conocí, te santifiqué para llevar a cabo tu misión. Jeremías tenía que ocuparse de naciones distintas al pueblo de Israel. Eso es lo que yo estoy haciendo. No preocupado, sino esperando por la gente que quiera estar en el Evangelio de la Gracia, ¿a quién tú lo hagas? Pero mi ocupación es enviar, que Dios nos permite salir por
por YouTube, por este canal, al mundo entero, para bendecir a las naciones, a los pueblos, los hogares en diferentes lugares. Esa es mi tarea como pastor. Sellado, constituido, conocido, guardado y protegido por el Creador. Yo no estoy improvisado. Yo no me metí porque quería que me conocieran. Tampoco me metí por necesidad económica. Este evangelio no es de manipulación. Este evangelio es de agradar al Creador, que lo llamó a uno y lo constituyó. Dice bien claro ahí. Jeremías, tienes que ocuparte de naciones diferentes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una maldición en la actualidad porque no han querido regresar a Cristo. Funcionan de acuerdo a lo natural, no a lo espiritual. Te voy a regalar 2 textos bíblicos y tú los lees en casa. En Jeremías capítulo 25 del 15 al 38, lo lees en casa, bien juicioso como tarea. Y en Jeremías capítulo 27 y versículo 27 del capítulo y capítulo 51 de Jeremías. Lo mismo que en otros profetas como Amós, como Isaías, como Ezequiel, Dios habló a Jeremías a través de la historia a nosotros. Romanos capítulo 8, y termino. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, gracias a Dios, dio la orden para que les colocaran sus huesitos completos, tuvieran los 20 dedos, 2 ojos, una nariz, 2 orejas, tuvieran nervios, tuvieran tendones, fueran completos, no salían enfermos, no salían chucupletos y nada de eso. También los predestinó, les preparó el destino para que funcionaran para Él en Cristo, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una formación tremenda, y eso es lo que no soporta la gente que no ha sido predestinada. Hay gente que ha sido predestinada para esto y no entiende, porque quiere seguir con la basura del mundo, tratando de funcionar dentro de un reino donde tiene que darle cuenta, donde tiene al mero presente las 24 horas. Entonces no le funcionan las cosas. Y como no le funcionan, entonces dice, me voy donde están las tinieblas. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, santos, equilibrados, de una sola palabra, humilde, honestos, sinceros, transparentes, que entendieran que la obra era para su Padre, que no funcionaran de acuerdo al sistema manipulador, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, quiere decir que habrán muchos, cantidades, 70% estarán dentro de este evangelio. El resto, no sé qué hará. Quiere decir que aquí no se puede filtrar absolutamente nadie que no sea conocido primero y llamado para ser constituido. Por eso,
Aquí nos damos cuenta quién es quién. Persona que vaya a hablar del Evangelio de la gracia y todavía tenga rudimentos, es un mentiroso. Para hablar de este Evangelio hay que dejar los rudimentos. ¿Aló? ¿Aló? Sin tradiciones humanas, sin costumbres naturales, nada maquillado, todo abierto, honesto. Por eso siempre le digo yo a él, nada sé, todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. Úsame para abrirle los ojos del entendimiento al que oiga esta palabra, este evangelio. No es mío, es tuyo, respáldalo. No es mío. Así puede ser con cualquier persona, pero primero que haya una formación y una honestidad. Todo el sistema manipulador religioso es mentiroso, porque tratan de mostrar algo que no es real. En la única parte que hay sana doctrina es en la gracia. En la única parte que se habla la verdad es en el Evangelio de la gracia. Porque el Evangelio de la gracia es la verdad ¿de quién? De Dios. Amén. Dale un aplauso al Espíritu. La gracia es la doctrina de Dios. La gracia no es el argumento natural humano. Por eso entienden ustedes hoy por qué el mundo no recibe este evangelio. Porque Dios cegó el entendimiento, los ojos y los oídos. Hay un dormir espiritual. Por eso hay tanta pobreza en la tierra y tanta maldición por la tradición de los hombres. Dios es sabio y hasta el día de hoy los que oyen este evangelio y no lo hacen están ciegos, sordos y tendrán que vivir de acuerdo a su angustia, padecimiento y sufrimiento. Los que queremos funcionar, no podemos, pero vamos a funcionar de acuerdo a la voluntad del que nos constituyó. Amén. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, el Señor, en esta mañana, por usar mi boca, mi ser, por abrir los ojos de mi entendimiento y poderme mostrar la realidad en el tiempo que estamos viviendo. Pero la esperanza de nosotros está puesta en ti. La gloria, la honra y el poder y el señorío viene de parte tuya. No nos hemos desesperado, nos hemos tampoco, Señor, desubicado por lo que ofrecen los sistemas o el sistema. Sabemos de que un Dios tenemos y ese eres tú. Guíanos en el resto de este tiempo que queda en la tierra para seguir hablando tu verdad y expresarle al mundo entero que en Cristo Jesús hemos nacido para vencer, que en Cristo Jesús está la vida, que en Cristo Jesús está el señorío, la verdad y la justicia tuya para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza a través de la palabra. Amén. Bendecido, nos vemos el domingo, el miércoles.